Aquí David Páramo. David, ¿cómo ¿Qué estás? tal, Pascal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. La opinión es como la nariz, todo el mundo tiene una. A ver, ¿qué es lo que realmente debemos entender de qué sí está pasando y qué no en la renegociación del tratado? Es lógico que los senadores suelen tener visiones pues, como muchos más tremendistas, porque además siempre están buscando alguna posición política. Cuando se habla con los funcionarios del gobierno, cuando se habla con los líderes empresariales, traen otros temas en su visión. Ciertamente no es una sorpresa que Estados Unidos siga hablando del déficit comercial y que lo tienen que arreglar del modo que sea. Por ejemplo, mañana la primera plana de la sección de dinero en Excelsior es un análisis que hizo Agustín Carstens sobre cómo sí ha beneficiado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a los Estados Unidos, cómo le ha permitido tener un mayor crecimiento en su economía y que la pérdida de los trabajos, especialmente en el sector automotriz, o sea, el gobierno de Estados Unidos dice, no nos gusta el déficit y particularmente el déficit de automotriz porque nos ha costado una gran cantidad de trabajos. ¿Cómo estos trabajos se han perdido por la automatización? Entonces no estamos viendo ningún capítulo, no estamos viendo ninguna parte nueva. Yo te diría, desde que Donald Trump era candidato, decía, no nos gusta el Tratado de Libre Comercio porque genera déficit, particularmente en el sector automotriz. Y te acuerdas que cuando era el breve lapso en el que fue presidente electo, se la pasaba haciendo reuniones con empresarios de la industria automotriz y amenazándolos y Sí, bueno, y por eso se diciéndolo. canceló la planta de Ford en Es San Luis parcialmente Potosí. cierto, ¿no? O sea, y Por lo sí, menos fue el pretexto. sí obligó que se reajustaran algunos temas Sí. automotrices, ¿no? Hace unos días un ejecutivo de Nike daba a conocer que los tenis, que todavía se cosen a mano en buena medida, pronto se van a hacer completamente en máquina y esos trabajos Es que eso, se van a perder. hace, hace un poco menos Esos de una trabajos hora manuales, platicaba pues. con Juan Pablo Castañón, el, que es el jefe de la negociación por la parte de la iniciativa privada, Sí. el representante del cuarto de junto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y me decía, algo que tenemos que entender todas las partes en este acuerdo, es que los procesos de automatización generan nuevas culturas, lo que se llama empresa punto 4. O sea que ya las cosas son menos manuales, pero ahora son más de creatividad, más de servicios, que los trabajadores se han venido reconvirtiendo. Y me destacaba algo que a mí me parece muy interesante, por lo menos, que mientras el gobierno de México y su sector empresarial, el gobierno de Canadá y su sector empresarial están totalmente del mismo lado, en el sector empresarial de Estados Unidos y el gobierno no tienen la misma posición. Que algo en lo que se tiene que discutir mucho es cómo le entras al tema del déficit. ¿Se puede disminuir el déficit? Sí, pero no por una vía directa del comercio. ¿Por qué se genera el déficit? Por las asimetrías de las economías. ¿Cómo se corrige la asimetría de las economías? No de un día para otro, no por decreto. Porque hay quienes dicen, no, y en Estados Unidos, Bueno, ¿cómo le fue hay a la que Unión Europea por tratar de corregir esas asimetrías por decreto? ¿No? Es que no se puede, o sea, no se puede, y ahí está Grecia. O sea, en un extremo tienes al Reino Unido que dijo, ¿sabes que yo me salgo de la Unión Europea porque ya me cansé de mantener los fracasos económicos en Grecia o en España, o donde tú quieras? Las asimetrías no se corrigen por decreto. ¿Te acuerdas cuando en la década de los 90 el gobierno de Argentina decidió corregir la diferencia de la Sí, paridad ponerlo poniéndolo uno a uno? sí. ¿Por qué? Por decreto. Sí. No funciona. Hay quien dice, y en Estados Unidos lo han planteado, hay que hacer que los salarios sean iguales en México y en Estados Unidos. Suena muy bien, que subieran 400% el nivel salarial. Generar inflación y generar desorden. Entonces el déficit se corrige por la vía de un mayor crecimiento de la economía mexicana o por una vía que tampoco le convendría a nadie, que creciera menos la economía de los Estados Unidos o que decreciera. Pues no. Entonces, esta es la parte, yo creo que toral en la negociación de cómo se resuelve eso. En el capítulo 19 que tiene muy preocupado a la gente, Es de la solución de controversias. en la solución de controversias también se menciona en el 11 y en el 20. Si el gobierno mexicano no está muy preocupado, podemos quitar el 19. Nada más le ponemos más añadidos al 11, le ponemos más añadidos al 20. Sí. O sea, si lo quieren, el tema es cómo se resuelven las controversias. Y de entrada es una posición dura decir, se resuelven con las Cortes de Estados Unidos.
el gobierno, ninguno de los gobiernos quiere. Hay un dato que es muy relevante de cómo hay como diferencias importantes entre el gobierno de Estados Unidos, su posición negociadora y su sector privado. Ayer fue muy sintomático que los sectores industriales, agroindustriales de los tres países firmaron un acuerdo para decirle a sus gobiernos, oigan, queremos que el libre comercio funcione. ¿Que habrá temas duros en la negociación? Sí, pero yo creo que se está cumpliendo lo que hemos venido diciendo, que Estados Unidos sale tirando golpes y que vamos a ver qué pasa. Es una posición que no van a poder mantener mucho tiempo más, Pascal. Gracias, David. Buenas noches. Buenas noches.